Dígale, Dios, gracias porque en tu amor podemos encontrar, Dios, esperanza. En tu amor, Dios, podemos encontrar socorro. Dígale a Dios. En tu amor podemos encontrar paz, Dios. En tu amor podemos encontrar nuestras respuestas, Señor, a tantas preguntas que tenemos en esta vida. Señor, gracias. Gracias, Padre, te bendecimos, te amamos, Dios, y que esta semilla, diga conmigo, hermano, Señor, esta mañana voy a guardar tu palabra en mi corazón. No voy a dejar que las mentiras del enemigo, sus trampas, sus engaños, la roben de mi corazón. Que pueda dar mucho fruto. Amén. ¿Sabe? Hoy se celebra en un plano general la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Eso es un acontecimiento increíble, es el acontecimiento más hermoso, más poderoso, más increíble de la historia, de la eternidad. ¿Sí? El nacimiento de Jesús fue algo hermoso, pero la resurrección, otro tema, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que implica para nosotros. También su nacimiento, pero más estoy hablando de la resurrección. El mensaje de la enseñanza le puse: la tumba no tiene la última palabra. ¿Ok? ¿Cómo? La tumba no tiene la última palabra. ¿Sabe quién tiene la última palabra para los hijos de Dios? Dios. Él es el que tiene la última palabra. Hay un versículo que quiero leer. Juan 11:25. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? ¿Cuántas? ¿Unas 100? ¿200? ¿300? ¿500 veces? Pero aquí hay una verdad que está a nuestra vista, pero no la hemos notado. O a lo mejor sí, pero ahí le va. Mire, Satanás dice la palabra, que es el príncipe de este mundo. Es el señor de la mentira, de la trampa, del engaño, de la farsa, de todo lo que es irreal. ¿Sí me escucha? Sí. Todo lo que es irreal, todo lo que es falso, todo. En él no hay nada que sea verdad. Porque si Satanás se presentara como lo que es, nadie le haría caso. Si Satanás se quita la máscara de luz, la máscara de piedad, la máscara de diversión, la máscara de alegría, todo, nadie le creería. Pero él tiene que disfrazarse de todo para poder mentir, para poder engañar. Todo lo que venga del Señor es luz. Todo lo que venga de Dios es transparente, es legal, es justo, es honesto, es verdadero. ¿Sí me escucha? No hay mentira, no hay nada oculto en él, todo es expuesto, todo es a la luz. Y mire lo que dice aquí, y esto es algo bien importante, porque eso le tiene que cambiar la vida para siempre. No por lo que estoy enseñando, sino por lo que va a entender que Dios ha puesto en usted. ¿Sí está aquí? Ok, mire, dice la palabra: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Ok, diga conmigo, todos juntos: yo soy la resurrección y la vida. Punto y coma, ¿verdad? Ahí hay una verdad increíble. La resurrección, escuche, no es una acción. La resurrección no es una consecuencia. La resurrección es una persona. Jesús. Otra vez lo voy a repetir. La resurrección es Jesús.
La resurrección no se trata de conjugar. Él resucitó, yo resucité, nosotros resucitaremos. Eso es algo que va a suceder. Pero en sí lo que es la resurrección es Jesús. Dijo Jesús, hey, yo soy la resurrección y la vida. Ahí está la presentación. Uno de los nombres de Dios es la resurrección. Punto y coma dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hace rato Karencita decía, ¿cuántos de aquí hemos perdido a alguien que amamos? Yo siempre digo, usted se va a llevar una sorpresa en el cielo. ¿Sí me escucha? A veces decimos, no, es que mi papá, mi tío, mi abuelo no conocieron de Jesús. Déjame decirle, se puede llevar una sorpresa. Porque mi Dios es misericordioso con todos. Escuche esto. Jesús no solo resucita, sino Él es en sí la misma resurrección. ¿Le parece bonito? ¿Sabe? Esto revela que la vida eterna no solo es una promesa hacia el futuro. Es una realidad que usted ya está viviendo. Es decir, que usted ya está viviendo en la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos de aquí conocen a Cristo? ¿Han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos han dicho, yo creo en ti? ¿Cuántos de aquí fallan? ¿Y cuántos creen? Creemos en Cristo. ¿Sabe? Si usted cree en Cristo, aunque tenga fallas, usted ya ha sido bendecido con algo. Por eso la parte interesante de creer en Cristo y cada día irnos limpiando es ir conociéndole cada día más en la perfección de Cristo para disfrutar la vida eterna, no hasta que muera. Ya la está viviendo. ¿Qué le parece? Todo aquel que entra a comunión con Él, entra a una dimensión en donde la muerte no es definitiva. El doctor puede decir, y le dije hace un inicio, Satanás es mentiroso. Satanás le va a decir, tú tienes cáncer. ¿Y usted cree que esa palabra venga de Dios? ¿No? Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que no vaya al médico, estoy diciendo que Dios tiene la última palabra. Sí, le voy a contar un pequeño testimonio muy rápido. Hace algunos años nos enteramos que mi Matsita estaba esperando a Nori. Empezó con un dolor y dijo, ay, es que me duele, aquí me duele. Entonces, ¿sabes qué? Vamos al doctor. Fuimos a un doctor y dijo, es el apéndice. Fuimos con otro doctor, es el riñón. Fuimos con otro doctor y el apéndice. Y fuimos así y a varios y le dijimos, no, eso no es normal. Y yo, pues, en mi experiencia de médico, que no tengo nada, le dije, no, pues ahí no queda el apéndice, está del otro lado. Y dijo, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos estudios de sangre. Ya fuimos, se hizo los estudios de sangre. ¿Y qué creen? Estábamos esperando a Nori. ¿Sí? Entonces, pues, nos abrazamos. Estamos esperando a mi Nori, a mi bebé. Entonces venimos acá con mis papás, les hicimos así el regalito de la sorpresa de van a ser abuelos, ya saben, ¿no? Ya se imagina el asunto. Resulta que venimos y empezó con el dolor y dijo, vamos a llevarnos al doctor. Fuimos al doctor y el doctor dijo, definitivamente, el apéndice. Tráeme la mañana al temprano y te lo opero, dame 40,000 pesos y te lo opero. Y yo, pero señor, doctor, estamos esperando un bebé. Y me dijo, ¿y qué te preocupa más? ¿El producto o tu mujer? Decide. Fíjese, eso me dijo el doctor. Y yo dije, muchas gracias, doctor. Hasta luego. No vamos a creer esa palabra, le dije a mi esposa. No vamos a creer esa palabra porque Dios nos dio una palabra de esperanza para nuestra familia. Pero ¿sabe qué oí después de la promesa? Una mentira. Pero si en mi mente
no tatué o grabé o imprimí en mi corazón la palabra de vida, ¿sabe qué hubiéramos hecho? No hubiera conocido a mi flaquita. ¿Sabe por qué? Porque hubiera dicho, ¡ay! La palabra del doctor dijo que ay, Yo no sé si era verdad, si era mentira, pero yo creí al que tiene la última palabra. Nos salimos, nos preocupamos, le pedimos a Dios y al otro día fuimos con otro médico que nos recomendó mi mamá, un ginecólogo muy experto, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No le vamos a decir nada al doctor hasta que él nos diga y vemos qué pasa, pero vamos a ir creyendo en nuestra palabra de esperanza. Fuimos con el doctor vio los estudios, los revisó y le hacía así y dijo, hija, felicidades, estás esperando un bebé y es niña. Y dijimos, oh, ¿y qué más falta? Y dijo, ¿y qué de qué? Pues, ¿qué más? Nada, felicidades, todo está bien. Y mi corazón por dentro dije, Dios, gracias. Porque tú tienes la última palabra. Y es algo que nos tenemos que meter, ¿sabe qué? En el corazón, que Dios tiene la última palabra. Una vez un patrón me dijo, de ahí de donde trabajo, me dijo, te voy a correr, mañana no llegas. Y le dije, ok, pero no vas a poder. No se lo dije por retador, sino sabía que no era él el que hablaba, era el mentiroso. Y al otro día llegué con muchos nervios al trabajo, que nadie me viera, que llegué, me metí a la oficina y que veo a mis compañeros que les dijo lo mismo con su cajita y sus cosas. Y me dijo una compañera que se llama Mariana, dijo, nos vemos ahí. Estoy llorando. Salió Robert y dijo, adiós amigo. Dije, oh, pues voy a buscar mi cajita, pero pues esperemos a que él diga algo. Se fueron, pasó las 9, las 10, las 11, las 12, la 1 y se me hizo eterno ese día. Y me dijo la secretaria, le habla el licenciado. Ya toqué, ¿y qué pasó? Pásate, Isra, siéntate. ¿Qué pasa? Y me dijo, oye, ya arreglé los asuntos con tus compañeros, pero quiero arreglar un asunto contigo. Y le dije, sí, pues dígame, a sus órdenes. Y me dijo, vamos a ser amigos, ¿qué te parece? Y yo, pues está bien, me suena bien. Ya empezó a hablar, pero volví a recordar que Dios es el que tiene la última palabra. Y le doy esta enseñanza, ¿sabe por qué? Porque usted tiene que dejar de oír la voz de la derrota, del fracaso, del abandono, de la muerte, por escuchar la voz de la resurrección. Es una voz que tenemos que aprender a escuchar. La voz de la resurrección. Y le digo una cosa, esto no lo va a escuchar viendo Netflix. No lo va a escuchar viendo Chosen, aunque Chosen es una serie hermosa, no lo va a encontrar ahí. Tiene que estar en su casa. ¿Sí me escucha? La voz de la resurrección. ¿Sabe? Le digo esto ¿por qué? Porque Dios siempre nos habla antes de una mentira. Y posiblemente usted escuche muchas mentiras esta semana, pero el día donde recordamos la resurrección, usted tiene que recordar esta palabra. Recuerde, no dije que no se atienda. ¿Qué dije? Que Dios tiene la última palabra. Hace unos días me dijo una hermana de la iglesia, pastor, me detectaron esto y lo otro. ¿Qué hago? Le dije, ¿qué has pensado hacer? Y me dijo, estoy pensando en orar y que Dios diga. Y le dije, no, tienes que hacer las dos cosas. Tienes que orar antes de ir al médico y tienes que orar
después de lo que te diga el médico. ¿Sí me escucha? Porque Dios tiene la última palabra. Y mira, en 1972 en Uganda, durante la dictadura de Idi Amin, había un pastor, y ese pastor que era evangelista y hablaba y le compartía a los aldeanos de esa ciudad, lo sentenciaron a muerte por predicar el evangelio. Cuando estaba a punto de ser asesinado, dijo: maten mi cuerpo, pero yo siempre voy a existir. Y les dijo: porque yo ya vivo con Cristo. ¿Sabe? No hubo un final feliz. Lo mataron. Pero él entendió que él ya vivía la vida de resurrección desde que estaba vivo. ¿Sí me explico? Es decir, que usted ya vive una vida de resurrección por el hecho de creer en Cristo. ¿No le parece increíble? No necesita morirse para vivir la vida eterna. Usted ya empezó cuando dijo: creo en ti. Ese hombre hizo leyenda en aquellos lugares y la gente recuerda esa oración. Juan 5:24, mire lo que dice. Voy a leer dos nada más, traigo como 8 versículos de cada punto. Juan 5:24 dice: de cierto os digo. ¿Ahí está? El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cree que tiene? ¿Cuándo? Desde el momento que empezó a creer en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, ¿y qué? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dijo tendrá, dice tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado. En el momento que aceptamos a Cristo, pasamos de las mentiras a la verdad. Pasamos del fracaso a la victoria, de la enfermedad a la sanidad. ¿Por qué? Porque al lado de Dios no hay nada que sea injusto, nada que sea mentira, nada que sea trampa. Todo lo que dice la Escritura es verdad. No hay mentira, ni una sola mentira. Juan 6:47, por favor, hermanita. ¿Está apuntando? Si no, acuérdate, si no, creo que está grabado y ahí vuélvela a ver. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe que esa es una afirmación directa de que la eternidad comienza cuando tiene fe en Cristo? No en el futuro, hoy. Es decir, que usted tiene que caminar hoy así, sabiendo que tiene vida eterna, como emperador. Ya tenemos vida eterna. No es para el futuro, es para hoy. ¿Sabe? Estoy seguro que esto le va a dar otro tipo de concepto cuando usted ore por alguien. Porque la eternidad ya está con usted. La vida ya está con usted. La resurrección ya habita en usted. Señor, te doy gracias por esto. Y declaro vida sobre esto, sobre el otro, sobre mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque tengo eternidad. Porque la resurrección vive en mí. Ore por usted, diga: Señor, resucita mi hígado. Que la insulina vuelva a generarse en el nombre de Jesús. Restaura mi columna, restaura mi mano, restaura mi rodilla, porque vivo, porque la resurrección vive en mí. Luche por lo que es suyo. Luche por lo que Dios le ha dado. ¿Qué le parece? Valió la pena venir a la iglesia otra vez, ¿verdad? Fíjese, el sepulcro, el número 2, el sepulcro es un lugar simplemente de tránsito. Una de las realidades de nuestra vida es que todos vamos a morir.
¿A cuántos les da miedo morirse? Hay unos que sí nos da miedo morirnos. ¿Pero sabe por qué? Porque sabemos que tenemos todavía muchas cosas que hacer. Los hijos, por ejemplo. Pero te le digo otra realidad. Una realidad es que dice por ahí que a la cuarta generación ya nadie nos va a recordar. Eso es triste. ¿Quién recuerda a su tatarabuelo? ¿Quién conoce a su tatarabuelo? A lo mejor en fotos, ¿verdad? Pero a veces no sabemos qué fue de ellos, no sabemos qué compraron, qué dijeron, qué hicieron. Ahora, como tenemos el tema de las redes sociales, un día un amigo me dijo, pastor, admiro mucho lo que haces, porque cuando estés viejo, tus hijos, tus nietos van a ver cómo predicabas. Dije, buen punto, no lo había pensado así. Pero ¿sabe? Todos vamos a morir, todos un día vamos a dar, se acabó, vamos a dar el último aliento, todos. Excepto que Cristo venga antes, ¿verdad? Que eso sería increíble, pero bueno, no sabemos. A veces creemos que lo que se entierra, ahí se queda, pero en el reino de Dios lo que se sepulta da mucha vida. ¿Sí me escucha? Los cristianos de la iglesia primitiva enterraban a sus muertos mirando al oriente, porque ellos entendían que esperaban la venida del sol de justicia. Malaquías 4:2, hermanita, por favor. Por favor. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. ¿Sabe? En Dios la muerte solo es un paso para mirarlo, para estar con Él. A veces pensamos que cuando sepultamos a alguien se acabó todo, pero déjeme decirle que no. La muerte no es el final, simplemente es una transición. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Quiere estar solo en la vida? Tiene que morir para no estar solo. Fíjese cómo es la ley en Dios. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Jesús usa esa metáfora para enseñar que la muerte, tanto física como espiritual, puede ser el inicio de algo mucho más grande. ¿Sabe? Por eso dice Jesús, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y muérase. Me hicieron una entrevista hace poco, un chavo me entrevistó y me dijo, pastor, en su experiencia como pastor, le dije, pues no es tanta, hijo. ¿Qué es lo que ha dejado antes para poder lograr lo que ha logrado hoy? Me dio risa. Y le dije, pues creo que lo que he aprendido es que todos los días tenemos que morir a algo. Yo no tuve que morir a algo, a todo, para venir a ser pastor. Yo tuve que entender que se muere cada día algo para ir mejorando. Cuando morimos a algo, Dios tiene un propósito en eso, incluso la muerte física. Jesús tuvo que morir, ¿sabe qué? Para recordarnos que Él es la resurrección. Algo se tiene que morir en usted para que vea la resurrección. Yo le pregunto, ¿qué le gustaría que resucitara en su casa? ¿La relación con alguien en familia? ¿Qué le gustaría que resucitara? ¿El amor? Gracias, mi amor. ¿Qué le gustaría que resucitara en su casa? Dígame. ¿En la relación con su hijo puede ser? ¿Qué le gustaría que algo así? ¿Qué más? Ya dijo, la relación. ¿Qué más? La fe puede ser. La armonía. El amor en el matrimonio. ¿Qué le gustaría que resucitara en casa? ¿Nuestras finanzas, por ejemplo?
la salud. ¿No le gustaría un día pararse y decir, ya está bien? No me duele. Algo resucitó en mí. Hoy como que siento un amor por ti, gordito, gordita. La mente puede resucitar. Pero ¿sabe qué? Tiene que estar muerta para que usted vea la gloria de Dios en su casa. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué? Porque quiere que tú aprendas cada día lo que Dios enseña. Que resucitemos porque su presencia está en nosotros. Número 3, la resurrección destruye el poder del pecado del infierno. Si Cristo resucitó, entonces lo que nos acusaba, lo que debíamos, ha sido cancelado. La muerte es el salario del pecado. Romanos 6, 21 al 23, ¿qué dice? Pero qué fruto, dice la palabra, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan cuando les hablé del altar más alto, que era la cruz? Jesús ahí venció la muerte. Y no solamente la vence, sino también que paga todo lo que se debía. Porque una cosa es cancelar una tarjeta y la otra es pagar todo lo que se debe, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Jesús? Canceló y pagó todo lo que debíamos. Y sabe que estoy seguro que todos debíamos muchas cosas. Le decía ayer a la gente de la iglesia, si no me hubieras rescatado, si no me hubieras salvado, si no hubieras pagado toda mi deuda, yo sé dónde estaría. Mucha gente que conocí en mi juventud, adolescencia, niñez, muchos están en la cárcel. Muchos ya murieron, muchos los mataron, muchos se quedaron por la droga. Pero Dios me rescata, Dios nos rescata, Dios los rescata para vivir una vida eterna en vida. En 1969, un asesino condenado en Estados Unidos se convirtió genuinamente al Evangelio. Antes de ser ejecutado, no hubo otra historia bonita, fue ejecutado. Pero antes de ir a su sentencia de muerte, dijo, fui libre antes de morir. Juan 8:34, dijo Jesús, les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La resurrección nos hace libres. 4. Jesús resucitó como las primicias y tú también lo harás. La resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros viviremos lo mismo. Un día vamos a dejar de respirar, el corazón va a dejar de latir. Nuestro lugar no es el sepulcro, nuestro lugar es estar con Cristo un día, todos juntos. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Es importante eso? Que se sienta orgulloso, orgullosa de conocer a Cristo, de confesarlo. Dice la palabra, el que confesare con su boca. ¿Sabe qué dice la palabra? Si lo confesares delante de los demás, yo te voy a reconocer delante del Rey. Por eso cuando le digo, ¿quién cree en Cristo?
Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene el poder de cualquier cosa? Y que Dios puede hacer cualquier cosa a través de usted. Ahí le va esto. La resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Cuántos creen que Cristo es la resurrección? Amén, ahí le va. Pues la resurrección exige hoy una respuesta. ¿Se escuchó? La resurrección exige una respuesta. No se puede escuchar que Jesús venció la muerte y seguir viviendo como cualquiera. ¿Cómo ven? Lo voy a repetir, creo que no quedó claro. O a lo mejor no se escuchó. ¿Sí se escuchó? ¿No? Vamos a hacer. No se puede escuchar que Jesús venció la muerte y seguir viviendo como si nada. Algo tiene que haber pasado en su vida, algo tiene que estar cambiando en su vida. Ahora escuche esto, Dios no quiere gente perfecta. No confundamos eso. Somos imperfectos y moriremos imperfectos. Lo que Dios está enseñándonos es que tiene que haber un avance todos los días en nuestra vida. Si antes no oraba, ahora estoy orando poquito. Bueno, hay un avance todos los días, todos los días. Todos los días hay un avance, un crecimiento, una mejora. Lo vuelvo a repetir, la resurrección exige en cada uno de nosotros un avance. La resurrección, ¿saben? No es un dogma, es una invitación al arrepentimiento. ¿A qué? A vivir lo eterno todos los días. A vivir lo eterno todos los días. Hace unos días estábamos viendo esa serie de Chosen. Y la verdad es que es una película, una serie muy bonita. No suple la escritura, simplemente ilustra lo que dice la escritura, ¿ok? Porque no diga, no, pues el pastor, ya no he leído, pastor, pero ya me eché la serie 3 veces. No, estoy hablando que lo que usted lea, ahí lo va a ver y está padre. Hay una escena en donde los discípulos son enviados a diferentes ciudades, dice la escritura que los manda de 2 en 2, y eso es muy interesante porque ellos no habían entendido lo que era la resurrección en ellos. Ahora lo acabamos de leer y de aprender. La resurrección no es algo, es alguien. Y cuando hablamos de alguien, que es Jesús, tiene que entrar vida al corazón y a la mente de alguien. Por eso dice la palabra que nosotros hablemos de Cristo. Mi trabajo no es convencer a nadie. Si usted lo quiere creer, está bien. Si no lo quiere creer, también se respeta. Mi trabajo es compartirle que hay esperanza en la manera de vivir, que hay una vida mejor, que hay oportunidades en Dios. Pero mi trabajo es ese, solamente. ¿Cuál es lo complicado de eso? Ninguno. Hay gente que quiere cambiar y quiere cambiar a la gente. No se va a poder, eso no pasa, eso es trabajo divino. Mi trabajo es hablarle. Por eso la resurrección no es una frase bonita en un tiempo de Semana Santa. La resurrección es Dios. Y es quien nos enseña a vivir y a mejorar cada día. Por eso dije, no se puede escuchar que Jesús venció la muerte y seguir viviendo como si nada. Yo no cambio, yo no puedo, pero sigues viniendo a la iglesia, es mucho avance. Porque la semilla crece no cuando tú quieras, sino cuando Él quiere. Dice la palabra que el crecimiento no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios quiere. John Harper, un evangelista escocés. ¿Puedes poner la foto, hermanito, hermanita? Mire, le voy a contar una historia. Algunos héroes
no llevan capa. ¿Está de acuerdo? Algunos héroes, escuche, algunos héroes ni siquiera logran sobrevivir. La mayoría de los héroes tienen que dar su vida. ¿Verdad? Esa es como la regla del héroe. ¿Cuántos de aquí son héroes? Ok, ese hombre que ven ahí se llamaba John Harper. ¿Cómo? John Harper. Algunos héroes no llevan capa, algunos héroes no escapan de la muerte, algunos héroes esperan la muerte con los brazos abiertos. ¿Usted ha visto esa gente cobarde que le tiene miedo a todo? Y es el que le pasa todo. ¿Sabe por qué? Por cobarde, porque tiene miedo. Primera de Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, de nada serviría estar aquí sentados. ¿Sí me escucha? Si Cristo no resucita, no importaría ninguna Biblia, no importaría ningún sermón, no importarían las buenas cosas, nada. Pero como Cristo resucitó, esto vale la pena. ¿Ok? Dice la palabra en otro versículo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Cuando dice el que quiera salvar su vida es porque es un cobardón. Por eso dice la palabra que esta palabra no es para cobardes, es para violentos. Para quien la toma, para quien digo, el espíritu de resurrección, usted dice, yo lo tomo, yo lo quiero para mi casa, yo lo quiero para mi vida, yo lo quiero para mis hijos, yo lo quiero para mi matrimonio, yo lo quiero para mis finanzas, yo lo quiero. ¿Me escucha? Es de los violentos, dice la palabra del Evangelio. Pero regreso con John Harper. Era un pastor que enviudó muy joven y tenía una pequeña hija llamada Nana. ¿Cómo? ¿Cómo? Nana. Entonces, subió con su hija, subió con su cuñada, porque él en 1912 fue invitado a predicar a una iglesia llamada Moody en Chicago. Y tuvo la oportunidad, ¿sabe de qué? De subirse a un gran barco en 1912. ¿Alguien sabe cómo se llama ese barco en 1912? Entonces sube con su hija, ¿cómo se llamaba? Nana, y con su cuñada. Y todo parecía perfecto. El barco más increíble, el barco más lujoso, jamás construido. Había lujo, elegancia, tecnología, glamour, pero también había celos, arrogancia, presunción, soberbia. Incluso el capitán del barco hizo una declaración pública y dijo, este barco ni Dios puede hundirlo. Bueno, pues zarparon. Pero la historia siempre toma un rumbo distinto a los planes. Se supone que tenían que llegar, se suponía que tenían que tener éxito, se suponía que iban a pasarla increíble, se suponía que todo iba a estar bien. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Llegó la noche del 14 de abril. El barco golpea un iceberg. El caos comienza, gritos, desesperaciones, agua entrando por todos lados. Y la muerte se acercaba al barco que no se iba a hundir. En medio de todo eso, ahí estaba, ¿cómo? John Harper. John Harper no corrió por su vida, no empujando a nadie por un lugar en un bote, no. Él estaba corriendo en una misión en su corazón. Predicar a Cristo aún en los problemas. Agarró a su pequeña Nana, a su cuñada, les dio un beso, las abrazó y las puso en un bote salvavidas.
La vio bajar y dijo: ahorita te alcanzo, mi amor. Y luego comenzó a gritar: mujeres y niños, y los que no conocen a Jesús primero. Mujeres y niños, y los no salvos primero. ¿Habías oído esto antes? Los no salvos primero. ¿Sabe? Yo no paraba. Iba de persona en persona. Había una persona agarrada en un tubo y le decía: ¿ya conoces a Cristo? No, conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque John Harper sabía que todos ahí iban a morir. ¿Y qué cree que decía mucha gente? ¿No estás viendo lo que está pasando, amigo? John Harper estaba haciendo eso, iba con la gente y le decía: oye, ¿conoces a Cristo? No. ¿Conoces a Cristo? No. ¿Recibe a Cristo en tu corazón? ¿Eres salvo? No. ¿Conoce a Jesús como tu Señor y Salvador? Cuando de repente escuchan un crujido, crash, y el barco se parte a la mitad. John también cayó al agua. Buscando dónde agarrarse, agarró una tabla, nadando en el dolor y en el hielo y en la oscuridad, -2 grados bajo cero. John Harper seguía gritando: hey, ¿conoces a Jesús? Solo necesitas creer en Él. Pasaron los años y un sobreviviente dijo: yo fui alguien que cayó en el Titanic al agua y yo estaba aferrado a una tabla. Entonces un hombre se me acercó, John Harper, medio congelado y temblando, y decía: ¿conoces a Jesús? Este hombre dijo: no, no lo conozco. Y dijo: tan solo cree en el Señor Jesús. Y luego se alejó, se congeló, y John Harper murió. Ese hombre conoció a Jesús en el agua. Y años más tarde, con lágrimas, contaba, decía: yo soy el último hombre que Harper alcanzó en esta vida. Murió como vivió, predicando. No se salvó del mar, pero rescató mi alma.